chilena actualmente busca mucho es el sentido de dignidad. Dignidad tiene que ver con entendernos a nosotros mismos como seres morales. Nosotros tenemos una moralidad y actuamos bajo esa moralidad. Tenemos un concepto de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los que viven en Valparaíso saben cuántas marchas hay por año en Valparaíso. Cada marcha tiene la defensa de un postulado, de un tema, de algo que no está bien, de algo que está mal, que la gente encuentra que está mal y por lo tanto hay que corregirlo. Somos seres morales. Y todos nosotros entendemos que si yo vivo dentro de lo que yo considero moralmente adecuado, yo puedo considerar una persona digna. Normalmente utilizamos el concepto de ser digno como digno de algo, ¿no? A veces uno es digno de pena, otro es digno de amor. Pero la dignidad tiene que ver con eso. Nosotros anhelamos esta sensación de sentirnos aceptados. Dignidad tiene que ver con eso. De que yo me sienta aceptado, encajado, me siento parte. ¿Por qué? Porque he actuado de acuerdo, he actuado como corresponde. Por lo tanto, de eso vamos a conversar un poco, porque en el intuito, en el deseo, en la intención de buscar una moralidad adecuada, nosotros no reconocemos en muchas ocasiones nuestra actual condición. Y por lo tanto buscamos de forma equivocada encajarnos o encontrar esta dignidad personal. Los intentos fallidos primeramente son la subversión, es decir, no me gusta cómo la sociedad actual piensa, no me gusta cómo la gente decide qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y por lo tanto voy a subvertir eso, subvertir esto, voy a romper con las reglas. El texto que vamos a leer muestra claramente un muchacho que se decide romper con las reglas, porque no encajo en ese mundo, entonces rompo con las reglas de ese mundo, rompo con ese mundo y voy a armar el mío. Ese es el primer intento fallido. El segundo intento es de la suplantación. La suplantación viene como una sobrecorrección del otro. Uno se va al extremo y desecha todo, y el segundo trata de sobrecorregir esta situación y por lo tanto lo que proyecta en realidad es una suplantación del sistema. Se adueña de la regla y se hace el gran sabio, el gran juez moral del mundo. La persona con la mayor dignidad posible, la persona que actúa siempre correctamente, y si algo no está dentro de mi visión de mundo correcta como yo pienso, no sirve. Pero eso es un intuito profundo de buscar la autojusticia, es decir, de que yo mismo, con mis propias obras y mis propios méritos, consiga sentirme validado. Pero normalmente la validación de esa conducta está en disminuir la del otro. La validación de esa conducta está normalmente en descalificar al otro, en desconstruir al otro. Un poco de lo que hablamos la semana pasada sobre el chaqueteo, sobre la cultura fracasista que tenemos, que se aplica también a la moral. Yo soy superior al otro, no porque eventualmente soy noble, sino que de una manera o de otra yo trato de rebajar el otro o desconstruir el otro en su valor, en su calidad moral. Eso es como nosotros actuamos cuando pensamos en sentirnos moralmente dignos. Hay obviamente una realidad. Nuestra sed por adaptación revela el verdadero valor que damos a la dignidad. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de sentirnos aceptados. Aceptados por esta sociedad, aceptados por un grupo específico, aceptados por mi familia, aceptados por el ambiente laboral en el cual yo estoy. Muchas veces nosotros adaptamos nuestra moral para sentirnos aceptados en ciertos locales, en ciertos ambientes. La palabra va a traer un mensaje que va a confrontarnos en cuanto a nuestra conducta natural en ese tema. Aquí es el texto ahí de Lucas 15. Los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En la tercera parábola Jesús dice lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá,
dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así no le daban nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar el banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá mataba el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú le mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esa parábola fue contada por Jesús en el contexto en el cual él estaba siendo cuestionado sobre su relación con personas cuya dignidad no era compatible con la religiosidad. Es decir, Jesús fue cuestionado por personas religiosas de que muchos, el texto dice todos, obviamente para indicar que había una gran cantidad de personas que no eran religiosas, personas que no cumplían con las leyes judaicas, que no participaban en los sacrificios, que no iban al templo, personas que vivían al margen de la religión, personas que no frecuentarían una iglesia, por ejemplo. Esas personas, no obstante, se acercaban, y no pocos, para escuchar a Jesús, para saber de Jesús, para entender lo que Jesús decía. Se sentían de alguna manera conectados con Jesús. Y eso generó un cierto, no tanto una envidia, pero un intento de disminuir o descalificar a Jesús. Por eso ellos critican a Jesús. Este Jesús que se dice santo, mira con quién anda. Es un intento de mostrar que la superioridad moral de ellos estaba por sobre incluso la de Jesús. La frase esa, ese recibe pecadores y come con ellos, es un intento de decir, ese Jesús es incluso más pecador que nosotros. Y se anda diciendo ahí como maestro, como gran hombre de Dios. Y mira con quién anda él. Había en el marco de ese cuestionamiento la idea de que ellos eran tan dignos de Dios, más dignos incluso que el propio Jesús. Ese es el intento de superioridad moral que ellos definen y presentan ahí, era parte de su forma de pensar, era un axioma para ellos. Ellos se consideraban naturalmente superiores a aquellos que habían nacido en otras naciones y aquellos que, de su propia nación, que no compartían de la forma de vida, de la visión de vida que ellos llevaban. Pero Jesús va y cuestiona ese axioma de ellos. Ellos acusaban a Jesús, pero Jesús responde con esas tres parábolas, básicamente lo siguiente: ustedes no saben quién es Dios. Ustedes no saben qué cosa a Dios le gusta. Ustedes no conocen a Dios.
Esa parábola fue contada para decirles a ellos que la idea de la superioridad moral era un mito. Ellos no eran superiores moralmente que los pecadores que ellos estaban tratando de acusar. De hecho, en la historia, la manera como Jesús presenta es incluso al revés. Estos pecadores estaban mucho más cerca de Dios que ellos. Eso es lo que Jesús está contando. Por eso esa palabra, esa frase, ¿no? Anda con gente mala, de mala reputación y hasta come con ellas. En la cultura hebrea, comer con alguien no es simplemente tener ahí un instante de almuerzo, cena, sino que implica en aceptación, en estrechar lazos, aceptar a uno a su casa y comer con ellos, porque la gente comía compartiendo el pan y compartía la comida, muestra un nivel de intimidad bastante grande. Incluso una forma de armonizar los dos estilos de vida. Jesús era acusado de ser pecador y Jesús era acusado de andar con gente pecadora. Jesús no niega eso, no niega que andaba con gente pecadora, pero Jesús no dice que él era pecador porque andaba con esa gente. De hecho, Jesús está contando en esas historias cómo Dios ve el tema del pecado, cómo Dios ve la gente que nosotros podemos llamar de gente pecadora o no, cómo Dios ve sobre todo la gente que se considera a sí mismo gente santa, o gente de bien, o gente que se porta bien, o gente que, como decimos aquí en Chile, es un buen cabro, no hace mal a nadie, y no le hago daño a nadie, yo pago mis cuentas, cuido de mi familia, soy una buena persona. Jesús va a cuestionar aquí que no existe tal cosa. Y ser buena persona para Dios no te va a servir de mucho si yo no entiendo realmente cómo funciona la relación de Dios con el ser humano. Eso es lo que Jesús va a contar aquí. Cómo Jesús entonces responde a nuestra búsqueda por dignidad. Esa búsqueda que, como vimos al inicio, se da o rompiendo con las reglas, buscando un nuevo set de leyes, o tratando de poner tanto empeño y ser tan legalista para poder lograr por su propio mérito la aprobación de Dios. En esa historia Dios va a mostrar que Él no nos acepta porque hemos actuado bien, y tampoco Él no nos rechaza para siempre porque no hemos portado mal. De hecho, Él nos dice dos cosas importantes. Primero, Él va a mostrar la realidad del pecado. ¿Qué es lo que realmente es pecado? Algo que estos hombres maestros de la ley, líderes de la religión, en aquel momento parece que no habían entendido. Cuando Jesús habla sobre la realidad del pecado, Él va a mostrar que esa historia cuenta no la historia de un hijo perdido, como nosotros normalmente utilizamos, sino que la historia de dos hijos perdidos. Y de hecho, el propósito de la historia era para mostrar cómo el hijo, que era, entre comillas, justo y bueno, estaba incluso más perdido que el hijo literalmente perdido. Porque el perdido fue encontrado, pero el otro hermano estaba viviendo dentro de la casa de su padre, pero estaba tan distante de su padre que era básicamente como si estuviera perdido. Jesús entonces va a desconstruir la visión que ellos tenían de pecado, porque el pecado para ellos era no solamente la obediencia a la ley de Moisés, sino que a todo el set de leyes que ellos añadieron sobre estas. Jesús es un maestro muy amoroso y habla con mucha sabiduría. Pero Él no ha perdido nunca una oportunidad de mostrar a estos hombres lo hipócritas que eran ellos. La hipocresía está en el marco de nuestra búsqueda por dignidad, porque nos convencemos a nosotros mismos de que somos mejores de lo que somos, pero eventualmente nuestras obras van a mostrar quiénes realmente somos. Jesús entonces trata de desconstruir esa visión, y es interesante porque ellos vivían en el binomio: nosotros somos justos, ellos son los pecadores. Ese era el problema. Pero Jesús, al desconstruir eso, dice: ya no existe esa lógica de justos y pecadores. Lo que existe son pecadores, todos, y un Dios de amor. En otras palabras, Jesús está contando: ustedes son pecadores, porque ustedes han abandonado a su propio padre, así como el hermano menor, pero han abandonado con otra estrategia. Mientras el hermano mayor rompió con el padre, el hermano mayor rompe con el padre para ocupar el lugar del padre, para ser el padre de la familia, para ser aquel que tenía las reglas. Él quería conquistar el amor del padre, la aprobación del padre, el valor que él entendía en su vida residía en el hecho de ser aceptado por una regla que ni siquiera era la regla del padre.
Por eso es tan interesante ese texto, porque antes ellos vivían en ese mundo de yo me siento justo y aún más justo, y de hecho para este hermano mayor era mucho más interesante la idea de que el hermano menor se hubiese ido porque hacía ver su justicia. Mira lo justo que soy comparado a este uno. Si alguien merece algo, soy yo, porque yo no fui. No importa lo malo que me he portado en otros aspectos de mi vida acá. Comparado con el otro, yo soy un Dios. Comparado con el otro, yo soy un 7. Es así como nosotros jugamos con la dignidad. Cuando estamos satisfechos, muchas veces cuando sacamos una nota mala, pero no es tan mala como la de mis compañeros. Entonces, si yo estoy por encima del promedio, estoy bien. Aunque el promedio sea 3 y yo me saqué un 4,5. Estoy bien. Jugamos con eso para sentirnos validados, aceptados. Jesús va a desconstruir la idea del pecado y derrumba la pared moral que separaban a ambos. Considera a ambos indignos. Pero el hijo mayor, él viviendo distante del padre, nunca pudo entender el amor que el padre sentía por su hijo. Nunca pudo entender por qué el padre consideraba a su hermano un hermano perdido. Y más, en la conversación que vemos afuera, él nunca se ha dado cuenta de que no era solamente el padre que había perdido un hijo, sino que él también había perdido un hermano. La pérdida debiera ser de él. ¿Por qué la pérdida no era de él? La pérdida no era considerada la pérdida de él porque él estaba tan desconectado del padre que no la podía sentir. Ese es el gran problema. En la historia vemos a un hijo menor que Jesús pone en una forma de rebelión exagerada. Tenemos que decir eso. Ningún joven en aquel contexto del primer siglo donde vivía Jesús haría algo similar. Jesús exageró para mostrar, mira cuán lejos puede ir una persona. Ese muchacho menor, él había roto con los lazos familiares. Él había de hecho deseado la muerte de su propio padre. Amaba más el dinero del padre que su propia familia. Él abandonó el nombre familiar. Él renegó la familia, renegó su herencia, no su herencia material, sino que renegó su herencia histórica, su lastro, su futuro dentro de esta familia. Él reniega también su cultura. Cuando él va a un país lejano, él rompe con su propia cosmovisión, rompe con su hermano, rompe con todo el sistema en el cual él vivía. No solamente eso, rompe también con todo el sistema normal de la moralidad, porque lo que hizo fue absurdo. No importa si usted es religioso o no, gastar todo su dinero en el carrete es un poco responsable, para decir lo mínimo. ¿Sí entiende? Él era irresponsable en todos los aspectos posibles, no solamente dentro de los aspectos religiosos de Israel. Jesús pone eso como una gran exageración para mostrar que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero pone eso como una gran exageración para mostrar lo tan perdido que estaban aquellos que se decían ser justos. Ellos estaban más perdidos que el más perdido de los perdidos. Jesús entonces desconstruye eso para darles a ellos una buena noticia, la buena noticia que nos da hoy. Nosotros todos somos pecadores y no importa lo mínimo cuán bueno yo me haya portado. No importa cualquier mérito. No importa si soy pastor, no importa si soy miembro de una iglesia, no importa si trato bien a mi familia y pago mis impuestos. No importa si nunca he mentido a nadie, lo que ya es una mentira. No importa. Porque así como ellos dos, nuestra naturaleza ya nace con una tendencia para el pecado y con la práctica del pecado por definición. Esta historia, este capítulo, cuenta de 3 cosas o 3 personas perdidas. 4 personas, de hecho, 2 personas y una oveja y una moneda. ¿Pero por qué habla de pecado y perdición? Porque habla exactamente de que sentirnos pecadores es sentirnos incapaces de tener no solamente una perfecta conexión con Dios, como alguien puede poner de forma privatizada, así como que mi vida religiosa va bien. No. Incapaz de ser humano como el ser humano debe ser. Incapaz de ser pleno, incapaz de ser feliz, incapaz de ser libre, incapaz de ser digno.
digno como para sentirse aceptado por sí mismo. El pecado muestra nuestra incapacidad de ser humanos. Y es de eso que Jesucristo nos viene a libertar. Esa es la dignidad que Él viene a restaurar. Y lo interesante es que Jesús no divide el mundo entre héroes morales y villanos inmorales. Él nos muestra que todas las personas se dedican al proyecto de autosalvación, usando a Dios y a otros para obtener poder y control para sí mismos. Eso es lo que hizo el hermano menor. Quería él tener el dinero en sus manos para hacer lo que él quisiera con su vida. Eso es lo que hizo el hermano mayor. Quería, por medio de la obediencia, controlar la voluntad de su padre. Por eso tuvo la patudez de decir: no, usted está mal. No es justo lo que está haciendo. Jesús entonces muestra que nuestra cultura humana, nos insiste cultivando una ceguera que nos impide ver cuán pecadores somos, cuán incapaces somos. Incluso, sobre todo, cuando somos o tenemos algún acercamiento con la religión y que nos ponemos un pisito arriba y nos sentimos mejores que el demás. Debemos nosotros entender que ya no hay esa barrera, somos todos perdidos, y no hay gente tan perdida que Dios nos puede encontrar. Pero por eso mismo Él corrige nuestro concepto de justicia, porque en el marco de esa discusión estaba el hecho de que el hijo mayor le había dicho: pero no es posible que después de todo lo que le haya hecho, tú lo hayas recibido. Pero aquí hay una expresión interesante en el texto, porque el hermano menor, en determinado momento, cuando se da cuenta de su perdición, cuando se da cuenta de que es perdido, el hermano menor entonces se dice a sí mismo: volveré a mi padre y le diré: ya no soy digno de que se me llame tu hijo. Consciente de su pecado, era la conciencia de su indignidad para Dios. Y la indignidad para Dios no era algo menor, porque, como he relatado en la historia, ser aceptado por Dios es la única aceptación que vale. No obstante, el hermano mayor no veía así. El hermano mayor veía al revés. Yo soy digno de que tú me ames a mí, porque mira cómo yo he vivido, mira lo que yo he hecho, mira todo lo que ha sido mi vida. Yo soy digno, Él es indigno. Jesús viene entonces y corrige nuestro concepto de justicia, porque hasta una lectura más superficial del texto podemos pensar: pero él tenía razón. Como que el papá estaba siendo muy condescendiente con ese muchacho, le había perdonado todo, pero no era así. El muchacho sí se había arrepentido. Y el padre había, desde su posición paterna, como juez de la familia, había demostrado algo que para el hermano mayor era imposible de entrar en su cabeza. El hermano mayor no podía entender el concepto de gracia, porque cuando uno está trabajando en salvarse a sí mismo, no puede entender gracia. No puede entender que algo es dado inmerecidamente. No puede entender que yo voy a recibir algo sin que haya hecho nada para ganarlo, para conquistarlo. Porque si yo no he hecho nada para ganar esto, yo no puedo controlarlo, porque en última instancia no es mío. Y si yo no puedo controlar, yo me siento como que desajustado. Ese deseo de control es la esencia del pecado, porque Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que gobierna todas las cosas. Cuando yo intento controlar las cosas, yo quiero ser Dios. Eso era lo que el hermano mayor quería ser. Él quería ser Dios, él quería ser el Padre, él quería tener todo el control de su vida y de su salvación. Y él entendía que dentro de su visión, dentro de su justicia, él era justo. Él no se preocupaba con el padrón del Padre de justicia. Él se preocupaba con el suyo propio. Ese es el problema. Esa autojusticia, ella es insuficiente. Primero porque ignora a aquel a quien ella dice amar y adorar. Si se habla de una justicia, hablando de los religiosos que hablan de una justicia de Dios. Pero si yo quiero ser muy legalista, termino ignorando el propio Dios, con el intuito de obedecer su supuesta ley, que en realidad es mía. Porque yo me hice legislador y empecé a añadir cosas que Dios no había puesto. ¿Por qué? Porque estoy mejorando un poco las cosas para Dios. Le estoy enchulando ahí. Lo segundo, ella es insuficiente porque nos esclaviza.
Aquel que busca por la autojusticia salvación, aquel que busca por sus méritos propios la salvación, termina siendo esclavo de sus propias obras, esclavo de su propia conducta, esclavo de esa búsqueda constante de mostrar valor, de mostrar valor, de mostrar valor, y no termina nunca. Eso es lo que el hermano mayor estaba mostrando. Él no solamente estaba distante del padre, pero él se había vuelto un esclavo sin salir de su casa. El hermano menor se había vuelto esclavo de otros. Y el hermano mayor se había vuelto esclavo de sí mismo. Es por eso que fuera de Jesús no hay libertad. Todo intento de salvarme a mí y de validarme a mí como persona fuera de Jesús termina en esclavitud. La autojusticia también, ella no nos hace entender que yo necesito del amor del Padre, pero que el amor del Padre ya está. La autojusticia duda del carácter del Padre, duda del amor del Padre. La autojusticia duda de la capacidad del Padre de salvarme a mí. Por lo tanto, el Padre va tratando de reconquistar al Hijo. Fíjense que el Padre no sale en busca del hermano menor, pero sí sale en busca del hermano mayor. Para mostrar el énfasis aquí. El énfasis de la historia es al final, cuando Él sale a convencer al hermano mayor a que entre. Él no quería entrar porque Él no consideraba que era justo. Y el Padre va a decir, entienda mi concepto de justicia. El Padre pagó la reinserción del hermano menor. Él pagó, Él llevó el precio, el costo de la reinserción del hermano menor. ¿Por qué? Porque Él entiende el valor que tiene ese hijo para Él. Cuando el hermano menor vuelve sucio, inmundo, de haber vivido lo peor de la vida, de haber llegado a lo más profundo, el Padre no solamente lo recibe, sino que corre hacia Él, lo abraza y lo besa. El Padre lo perdona. Porque ese es un muchacho arrepentido, que llegó a fondo, que entendió su realidad, que se arrepintió, que reconoció que no tenía otro camino sino el camino del Padre. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Llegando a fondo, el Padre entonces viste al muchacho de dignidad, le pone un anillo en el dedo, representando la reinserción a la familia. El Padre también pone al muchacho ropas de la mejor calidad. No era simplemente una ropa cualquiera, sino que era la mejor ropa de la casa. El Padre viste a su hijo con su propia dignidad. En la historia bíblica, dignidad tiene que ver con eso. El vestirse representa la dignidad del que se presenta ahí. Por lo tanto, el Padre viste con su dignidad al muchacho. La ropa no era de él, las sandalias no eran de él, el anillo no era de él, nada era de él, todo era del Padre. El Padre cubre a su hijo de dignidad. Lo que el hermano mayor no entendía es que él tampoco tenía dignidad propia. Era la casa del Padre, él era un hijo del Padre. Y él tenía que ser vestido, aceptar que él, siendo amado por el Padre, obteniendo todo desde el Padre, era aceptado solamente por eso. Jesús entonces muestra ahí nuestro principio de dignidad como siendo originario en Dios. El Padre era la fuente de dignidad en esa casa. El Padre era el que provocaba o que daba o que regalaba de su dignidad a los demás. Y ahí es donde el hermano mayor se enoja, porque él no entiende cómo puede haber permitido tamaño perdón. Esa es la lógica de la gracia. Cuando nosotros estamos buscando salvarnos a nosotros mismos, no podemos entender cómo Dios puede salvarme a mí sin que yo tenga que hacer nada en retribución. Algunos intentan, pero es inútil. Incluso el mismo intento de hacerlo es pecaminoso. Parece irónico, pero el sobreobedecer a Dios es pecado. Qué interesante, ¿no? Sobreobedecer a Dios es pecado. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos aceptar la invitación del Padre para entrar en la fiesta. Porque quizás seamos personas que están afuera de la casa, como el hijo menor, o personas que están afuera de la casa, como el hijo mayor. Si estamos afuera de la casa, no hemos encontrado la verdadera dicha para nuestras almas.
No hemos encontrado el verdadero sentido de nuestras vidas y nunca encontraremos dignidad. No importa cuántos diplomas puedas tener en la pared, no importa cuántos cursos hayas hecho, no importa cuán preciosos hayan sido sus logros. No importa que haya sido el delantero que hizo el gol del Chile mundial y lo sacó en la primera vez. No importa. No importa cuál haya sido su logro. Todo se pierde ante la realidad de que esencialmente sin Dios yo no tengo propósito, libertad, felicidad y dignidad. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Las personas que pierden la certeza de que Dios las ama y las aceptan en Jesús, excepto cuando por medio de realizaciones espirituales, son personas radicales y subconscientemente inseguras. Esa inseguridad se revela en la forma de orgullo, una afirmación agresiva y defensiva de su propia rectitud por medio de la crítica defensiva hecha a otros. Cuando leemos ese texto, vemos nuestro mundo. Las discusiones en Facebook son por eso. Gente que no se siente aceptada por Dios y tiene que justificar su dignidad peleando con otros, disminuyendo a otros, desconstruyendo a otros. Cuando yo soy aceptado por Dios, cuando yo entiendo que mi dignidad está en Él, yo ya no estoy viviendo bajo esa inseguridad de la aceptación, ni la desesperación por tener razón. Yo simplemente la vivo. Y en ese instante soy libre. Soy libre porque Él me ha hecho digno. ¿Digno de qué? Digno de ser llamado su hijo. Ser hijo es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quién nosotros pensamos que somos? ¿Quién pensamos que somos? ¿Cuán buenos somos? ¿Quién pensamos que somos? Nosotros debemos volver nuestros ojos a esta parábola una y otra vez. Recordar que podemos estar en uno u otro lado, no en los extremos como estaban ellos, pero no es necesario estar en los extremos como estaban ellos para estar distante del Padre. Hay un Padre que ama a cada uno de nosotros. No importa cuál sea su historia, no importa lo que creas en ese momento, no importa ni siquiera cómo ha pasado con ellos, no importa que no creas en el Padre ahora, no importa que no creas en Dios ahora. Eso no cambia el hecho de que Dios está ahí y en esa relación yo sigo perdido. Pero yo puedo hacer como Él dijo en la parábola, volviendo a mí. Decir, tengo un lugar donde volver. Tengo un lugar donde volver. Y cuando volvamos, Él nos vestirá con su dignidad. Él nos aceptará. Vamos a orar, primeramente pidiendo al Señor perdón por todas las veces que hemos intentado salvarnos a nosotros mismos. Y obviamente estamos fracasando. Tantas veces que incluso hemos desechado la misma idea de la necesidad de salvación como una forma de autosalvarse. Es una manera. No resulta tampoco, pero es una manera. Vamos a orar pidiendo al Señor perdón también por todas las veces que hemos sobreobedecido y nos hemos puesto, aquellos que son evangélicos, cristianos, nos hemos puesto superiores, tan santos, tan dignos del amor y de la aceptación de Dios por sus obras, que ha perdido el contacto no solamente con el otro, con la sociedad, sino esencialmente con el propio Dios. Vamos a pedir perdón a Dios por no obedecerle a Él o por tratar de obedecerle equivocadamente. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. There's a kind of love. You keep a cover over every single secret. So afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees.